Bienvenidos a un nuevo episodio de La Macabra Historia. Hoy les traigo una historia que permaneció silenciada por décadas, un relato que muchos habitantes de Guadalajara prefieren olvidar, pero que las paredes de la antigua casa de la familia Pineda aún recuerdan. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es el testimonio de Manuel Serrano, uno de los últimos testigos vivos relacionados con los sucesos que ocurrieron en aquella casona del centro histórico de Guadalajara a principios del siglo XX. Una propiedad que, hasta el día de hoy, permanece abandonada, con sus secretos enterrados bajo capas de tierra y silencio. Antes de continuar, debo advertirte, esta historia contiene elementos perturbadores basados en hechos reales. Si eres sensible a temas de desapariciones, crímenes del pasado o injusticias históricas, quizás quieras prepararte mentalmente. ¿Por qué deberías quedarte hasta el final? Porque lo que descubrirás sobre el pozo de la familia Pineda no solo revela un oscuro capítulo de la historia de Guadalajara, sino que también explica por qué, hasta hoy, muchas familias tapatías se niegan a comprar propiedades en cierta calle del centro histórico. Además, al final revelaré documentos inéditos que nunca antes habían sido mostrados públicamente. Si esta introducción ya te ha intrigado, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal La Macabra Historia, donde cada semana traemos relatos de personas que han sobrevivido, descubierto o conocido algo que el tiempo ha intentado borrar. Dale like a este video y compártelo con aquellas personas que disfrutan de misterios históricos basados en hechos reales. Ayúdanos a que estas historias olvidadas lleguen a más personas. Ahora sí, comencemos con esta historia prohibida de Guadalajara. Guadalajara, 1900. La ciudad vivía los últimos años del Porfiriato, una época de contrastes donde la opulencia de la aristocracia coexistía con la miseria de los trabajadores. En el barrio de Analco, uno de los más antiguos de la ciudad, se alzaba la imponente casona de la familia Pineda. Don Sebastián Pineda era un acaudalado comerciante de textiles que había construido su fortuna gracias a sus estrechas relaciones con funcionarios del gobierno. Su esposa, doña Carmela Ríos, pertenecía a una de las familias más tradicionales de Jalisco. Juntos habían construido un imperio comercial que se extendía por todo el occidente mexicano. La casona Pineda era un símbolo de estatus: 2 plantas, un extenso patio central con una fuente de cantera, amplios corredores con columnas de estilo colonial y, en la parte trasera, un jardín donde destacaba un pozo de agua que, según decían, era tan profundo que podía abastecer a toda la casa incluso en las peores sequías. El sol de la tarde tapatía bañaba los muros color ocre de la casona, mientras las bugambilias del jardín se mecían con la suave brisa que bajaba desde la barranca de Huentitán. En la calle empedrada, el sonido de los cascos de los caballos y el ocasional paso de los primeros automóviles marcaban el ritmo de una ciudad que comenzaba a modernizarse. Manuel Serrano, nuestro testigo, tenía entonces 12 años y trabajaba como mozo en la casona. Hijo de una lavandera que prestaba servicios a la familia Pineda, Manuel conocía cada rincón de aquella propiedad, aunque tenía prohibido acercarse al pozo del jardín. Don Sebastián era un hombre severo, recuerda Manuel en su testimonio. Siempre vestía de negro, con un bastón de caoba que usaba más para amenazar que para apoyarse. Doña Carmela, en cambio, parecía vivir en un mundo aparte, siempre pálida, siempre callada, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. La familia Pineda tenía 3 hijos: Rodrigo el mayor, que seguía los pasos de su padre en el negocio; Elena, una joven de belleza notable que rechazaba pretendiente tras pretendiente; y Federico, el menor, un niño de salud frágil que raramente salía de su habitación. Lo que hacía especial a la familia Pineda no era su riqueza ni su posición social, sino los rumores que corrían entre la servidumbre y los vecinos. Se decía que don Sebastián mantenía reuniones secretas en su despacho con hombres que llegaban en la madrugada, que en el sótano guardaba documentos comprometedores,
que la enfermedad de Federico no era natural, sino consecuencia de algo que había visto y que no debía haber visto. Pero el centro de todos los murmullos era el pozo del jardín. Ningún sirviente quería acercarse a ese pozo, cuenta Manuel. Había algo en él, algo que no podíamos explicar. A veces, en las noches sin luna, jurábamos escuchar sonidos que subían desde sus profundidades. No eran gemidos, no eran gritos, eran como susurros, como si alguien estuviera contando secretos allá abajo. La fascinación y el temor de Manuel por ese pozo marcarían el inicio de los acontecimientos que cambiarían para siempre la historia de la familia Pineda y del propio barrio de Analco. El primer incidente ocurrió durante la celebración del cumpleaños de don Sebastián en mayo de 1900. La casona estaba llena de invitados importantes, políticos, comerciantes, incluso el gobernador había enviado un representante. Manuel servía bebidas cuando notó que Elena, la hija de los Pineda, discutía acaloradamente con su padre cerca del jardín. Aunque no podía escuchar sus palabras, la tensión era evidente. Minutos después, Elena desapareció de la fiesta. Al día siguiente, don Sebastián anunció que su hija había partido repentinamente a Ciudad de México para visitar a unos parientes. Nadie cuestionó esta explicación excepto Rosario, la cocinera que llevaba décadas trabajando para la familia. «Esa niña no se fue a ningún lado», le susurró Rosario a Manuel mientras preparaban el desayuno. «Anoche, muy tarde, vi a don Sebastián y a Rodrigo en el jardín, junto al pozo. Cargaban algo pesado, algo envuelto en una manta». Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había ocurrido realmente con Elena? ¿Y qué relación tenía el misterioso pozo con su desaparición? Lo que Manuel no sabía entonces es que aquella noche sería apenas el comienzo de una serie de desapariciones que convertirían al pozo de la familia Pineda en el centro de la historia más oscura de Guadalajara. Las semanas siguientes a la desaparición de Elena fueron extrañas en la casona Pineda. La ausencia de cartas desde Ciudad de México comenzó a levantar sospechas entre los conocidos de la familia. Doña Carmela, que siempre había sido una mujer reservada, ahora apenas salía de su habitación. Sus ojos, antes simplemente melancólicos, ahora reflejaban un terror constante. Manuel notaba estos cambios mientras cumplía con sus labores diarias. Un día, mientras llevaba ropa limpia al cuarto de Federico, el hijo menor, encontró al niño dibujando algo en un cuaderno que escondió rápidamente al verlo entrar. «¿Qué dibujas, Federico?», preguntó Manuel con la confianza que da la cercanía en edad. Federico dudó un momento, miró hacia la puerta asegurándose de que estaban solos, y luego le mostró el dibujo. Era el pozo del jardín, pero de él salían lo que parecían ser manos extendidas, como pidiendo ayuda. «Vi algo, Manuel», susurró Federico con voz temblorosa. «Hace 3 noches no podía dormir y me asomé por la ventana. Vi a mi padre y a mi hermano Rodrigo junto al pozo. Hablaban de Elena, decían que era necesario, que ella sabía demasiado». Manuel sintió que el aire se volvía pesado. «¿Qué más viste?», preguntó, aunque temía la respuesta. Tenían las manos manchadas, Manuel, y no era tierra ni tinta. Era algo oscuro, algo que la luz de la luna hacía brillar. La conversación fue interrumpida por la llegada de doña Carmela, quien miró con recelo a Manuel y le ordenó que se retirara inmediatamente. Esa misma noche, Manuel fue despertado por ruidos provenientes del jardín. Se asomó con cautela desde la pequeña ventana de la habitación de servicio y lo que vio confirmó sus peores temores. Don Sebastián y Rodrigo estaban junto al pozo, pero esta vez no estaban solos. Un hombre vestido con uniforme de la policía les acompañaba, y los 3 parecían estar discutiendo acaloradamente. «No podemos seguir así», escuchó decir al policía. «Ya son 3 los desaparecidos que se relacionan con ustedes». La gente comienza a hablar. Don Sebastián respondió algo que Manuel no pudo escuchar, pero vio cómo entregaba al policía un sobre abultado. El oficial lo guardó en su chaqueta, asintió gravemente y se marchó. Al día siguiente,
Manuel se armó de valor y decidió investigar el pozo. Aprovechando que la familia había salido a misa, se acercó sigilosamente al jardín. El pozo era más imponente de cerca, un brocal de cantera labrada con símbolos que Manuel no comprendía, una profundidad que el ojo no podía calcular. Tomó una pequeña piedra y la dejó caer, esperando escuchar el chapoteo del agua. Pero el sonido que llegó fue diferente, como si la piedra hubiera golpeado algo sólido antes de tocar el agua. Intrigado, tomó una piedra más grande y la dejó caer también. Esta vez, además del golpe sordo, escuchó algo que le heló la sangre. Un quejido, débil pero inconfundible, proveniente de las profundidades del pozo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Manuel con voz temblorosa, inclinándose sobre el brocal. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes húmedas del pozo. Pero cuando estaba a punto de retirarse, un susurro llegó hasta él. «Ayúdame, por favor, ayúdame». Manuel retrocedió aterrorizado. ¿Había alguien vivo allá abajo? ¿Era posible que Elena, o alguna otra víctima de los Pineda, estuviera atrapada en el fondo del pozo? No tuvo tiempo de seguir pensando. El sonido de un carruaje anunció el regreso de la familia. Manuel corrió a la cocina y fingió estar trabajando cuando don Sebastián entró. ¿Has estado en el jardín, muchacho?, preguntó con una mirada penetrante. No, señor, mintió Manuel. He estado aquí todo el tiempo, ayudando a Rosario con la comida. Don Sebastián lo observó unos segundos más, como si pudiera leer sus pensamientos, y luego se retiró sin decir palabra. Esa tarde, Manuel escuchó una conversación entre Rosario y Jacinta, otra de las sirvientas. Hablaban en susurros, pero sus palabras eran claras. «Ya son 7», decía Jacinta. 7 personas que han desaparecido después de tener problemas con don Sebastián. Primero fue aquel comerciante que quiso competir con él, luego la joven que rechazó a Rodrigo, después el abogado que investigaba sus negocios. Y ahora Elena, añadió Rosario, su propia hija. ¿Crees que están todos...? Jacinta no terminó la frase, pero señaló hacia el jardín. El pozo guarda muchos secretos, respondió Rosario, y algunos dicen que no es un pozo normal, que existía desde antes que construyeran la casa, que los antiguos lo usaban para algo que es mejor no mencionar. Manuel comprendió entonces que el pozo de la familia Pineda no era solo un lugar físico, sino el centro de una telaraña de secretos que se extendía por toda Guadalajara. Y él, sin quererlo, acababa de convertirse en parte de esa historia. Lo que no sabía es que alguien más había notado su interés por el pozo, Federico, el hijo menor de los Pineda, quien desde su ventana había observado toda la escena del jardín. Fascinante, ¿verdad? Pero esto es solo el principio de nuestra historia. ¿Qué secretos guarda realmente el pozo de la familia Pineda? ¿Hay alguien vivo en sus profundidades? Si quieres descubrirlo, asegúrate de seguir viendo este video hasta el final. Y si aún no te has suscrito al canal La Macabra Historia, este es el momento perfecto para hacerlo. Solo tienes que dar clic en el botón de suscripción y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Recuerda que tu apoyo es fundamental para que podamos seguir rescatando estos relatos olvidados. Ahora, continuemos con la historia prohibida de Guadalajara. La temporada de lluvias llegó a Guadalajara con una fuerza inusual aquel año. Durante días, el agua cayó sin cesar sobre la ciudad, inundando calles y revelando secretos largamente enterrados. Una noche particularmente tormentosa, Manuel fue despertado por Federico, quien se había escabullido hasta los cuartos de servicio. «Tienes que ver esto», dijo el niño con urgencia. El agua está subiendo». Ambos se dirigieron al jardín, protegiéndose de la lluvia como podían. Lo que vieron junto al pozo les dejó sin aliento. El nivel del agua había subido tanto que comenzaba a desbordarse, y con ella emergían objetos que deberían haber permanecido ocultos. Un zapato de mujer, trozos de ropa y algo que parecía ser un diario con las iniciales EP grabadas en la cubierta.
Federico recogió el diario con manos temblorosas. «Es de Elena», susurró. «Este es el diario que siempre llevaba consigo». Regresaron apresuradamente a la habitación de Manuel, donde secaron el diario lo mejor que pudieron. Las páginas estaban manchadas y algunas palabras se habían borrado, pero lo que pudieron leer confirmó sus peores sospechas. Elena había descubierto que su padre y su hermano Rodrigo estaban involucrados en negocios ilegales. No solo contrabando de textiles, como se rumoreaba, sino algo mucho peor: tráfico de influencias, sobornos a funcionarios públicos y, lo más terrible, la eliminación sistemática de cualquiera que amenazara con exponer sus actividades. La última entrada del diario, fechada el día de su desaparición, era escalofriante. «He reunido todas las pruebas. Mañana iré a ver al juez Morales. Padre nunca me perdonará, pero no puedo seguir viviendo con este peso. Lo que han hecho es imperdonable. El pozo guarda sus secretos, pero yo ya no puedo guardar el mío. Si algo me sucede, busquen en el compartimento secreto de mi armario. Allí están los documentos que lo prueban todo». Manuel y Federico intercambiaron miradas de horror. Ahora sabían con certeza lo que había ocurrido con Elena. «Tenemos que encontrar esos documentos», dijo Manuel, «y tenemos que averiguar si hay alguien vivo en el pozo», añadió Federico. «Tú también lo escuchaste, ¿verdad? Esos susurros». Acordaron que Federico buscaría los documentos en la habitación de Elena, mientras Manuel intentaría descubrir más sobre el pozo. Pero el destino tenía otros planes. La mañana siguiente, la ciudad entera se conmocionó con una noticia. El cadáver de un hombre había sido encontrado flotando en el río San Juan de Dios. Se trataba del oficial de policía que Manuel había visto hablando con don Sebastián junto al pozo. La versión oficial era que había resbalado y caído al río durante la tormenta, pero Manuel sabía que había algo más. Ese mismo día, doña Carmela sufrió un colapso nervioso. Los médicos diagnosticaron una afección de los nervios y recomendaron reposo absoluto. La tensión en la casa Pineda era palpable. Manuel aprovechó el caos para investigar más sobre el pozo. Rosario, la cocinera, era la persona que más tiempo llevaba trabajando para los Pineda, así que decidió preguntarle directamente. «Ese pozo estaba aquí mucho antes que la casa», le contó Rosario mientras preparaba la comida. «Dicen que los antiguos indígenas lo consideraban un portal al inframundo. Cuando don Sebastián compró el terreno, muchos le advirtieron que no construyera aquí, pero él se burló de las supersticiones». «¿Y crees que esas historias son ciertas?», preguntó Manuel. Rosario bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Lo que sé es que todo el que ha mirado demasiado tiempo ese pozo ha terminado mal. Y que los Pineda no son lo que aparentan ser». La conversación fue interrumpida por un grito desgarrador proveniente del piso superior. Todos corrieron hacia allí y encontraron a doña Carmela fuera de su habitación, con el rostro desencajado por el terror. «Está aquí», gritaba. «Elena está aquí. La he visto junto a mi cama». Don Sebastián y Rodrigo intentaron calmarla, atribuyendo su visión a la fiebre y a los medicamentos. Pero Manuel notó algo perturbador. A los pies de doña Carmela había un pequeño charco de agua, y sus huellas mojadas venían desde la ventana que daba al jardín y al pozo. Esa noche, Manuel no podía dormir. Las palabras de Rosario, el grito de doña Carmela, los secretos del diario de Elena, todo daba vueltas en su cabeza. Decidió arriesgarse una vez más y salir al jardín para examinar el pozo. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad. La luna llena iluminaba el jardín con una luz fantasmal que hacía que las sombras parecieran moverse. Manuel se acercó cautelosamente al pozo y se inclinó sobre el brocal. Lo que vio le dejó paralizado. El nivel del agua había bajado, revelando algo que brillaba en la oscuridad. Parecían ser huesos, muchos huesos, parcialmente enterrados en el lodo del fondo. Y entonces lo escuchó de nuevo. «Ayúdame, por favor, ayúdame». La voz era más clara esta vez, más cercana, como si quien hablara hubiera logrado ascender dentro del pozo.
Manuel estaba a punto de responder cuando sintió una presencia detrás de él. Se giró bruscamente y se encontró cara a cara con Federico. «He encontrado los documentos», dijo el niño con voz temblorosa. «Están todos los nombres, todas las fechas. Mi padre y Rodrigo han estado eliminando a cualquiera que amenazara sus negocios durante años». ¿Y Elena? Elena descubrió todo y amenazó con denunciarlos. La noche de la fiesta, discutió con mi padre y le dijo que iría a la policía. Después de que todos los invitados se marcharan, mi padre y Rodrigo la llevaron al jardín. Yo lo vi todo desde mi ventana. La obligaron a arrodillarse junto al pozo y luego... Federico no pudo continuar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sacaba de su bolsillo un fajo de papeles. «Aquí está todo», dijo. Nombres, fechas, cantidades de dinero, incluso cartas que prueban los sobornos. Elena lo había reunido todo. Manuel tomó los documentos, consciente de que tenían en sus manos el poder de destruir a la familia Pineda. Pero también sabía que estaban en grave peligro. «Tenemos que salir de aquí», dijo. «Llevar estos papeles a alguien que pueda hacer justicia». Pero era demasiado tarde. Una voz fría y autoritaria resonó en la oscuridad. «No irán a ninguna parte». Don Sebastián y Rodrigo emergieron de las sombras. El padre sostenía una pistola mientras que el hijo llevaba una cuerda en las manos. «Siempre supe que eras demasiado curioso, muchacho», dijo don Sebastián, dirigiéndose a Manuel. «Y tú, Federico, has resultado ser una decepción como hijo. Tu enfermedad siempre fue una bendición. Nos permitía mantenerte aislado, lejos de nuestros asuntos. Pero parece que hemos sido demasiado indulgentes». «¿Por qué, padre?», preguntó Federico con voz quebrada. «¿Por qué Elena? Era tu hija». «Los negocios están por encima de todo», respondió don Sebastián sin emoción alguna. «Elena se volvió un riesgo que no podíamos permitirnos, igual que ustedes dos ahora». Rodrigo dio un paso adelante, desenrollando la cuerda. «El pozo siempre tiene espacio para más secretos», dijo con una sonrisa macabra. Manuel y Federico intercambiaron una mirada de terror. Sabían lo que les esperaba. El pozo de la familia Pineda estaba a punto de reclamar 2 víctimas más. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Justo cuando parecía que todo estaba perdido para Manuel y Federico, un ruido surgió de las profundidades del pozo. No era el habitual susurro, sino un sonido más intenso, como si el agua estuviera agitándose violentamente. Todos se giraron hacia el pozo. Incluso don Sebastián, con la pistola aún en la mano, parecía desconcertado. «¿Qué demonios?», murmuró Rodrigo, acercándose cautelosamente al brocal. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que Manuel apenas tuvo tiempo de procesarlo. Una figura emergió del pozo, empapada y cubierta de lodo. Al principio era imposible reconocerla, pero cuando se irguió completamente bajo la luz de la luna, todos contuvieron la respiración. Era Elena Pineda. Su vestido estaba hecho jirones, su piel estaba pálida y llena de cortes, pero estaba indiscutiblemente viva. Sus ojos, fijos en su padre y su hermano, ardían con una furia sobrehumana. «Imposible», balbuceó don Sebastián retrocediendo un paso. «Te vimos. ¿Estabas muerta?», completó Elena con una voz ronca que no parecía la suya. «Casi lo logran, padre. Me dejaron por muerta, pero el pozo no quiso recibirme. No todavía». Manuel comprendió entonces. Elena había sobrevivido de alguna manera a lo que le habían hecho. Quizás la habían arrojado al pozo creyéndola muerta, pero había encontrado algún saliente o repisa donde sostenerse, sobreviviendo con el agua de lluvia que se filtraba. «Los he escuchado a todos», continuó Elena, avanzando lentamente hacia su padre y su hermano, que retrocedían aterrados. «He escuchado sus pasos sobre mi cabeza durante semanas, sus conversaciones, sus planes. He escuchado a Manuel y a Federico intentando ayudarme, y ahora he salido para hacer lo que debía hacer hace tiempo». Don Sebastián pareció recuperar algo de compostura y levantó la pistola apuntando directamente a Elena. «Siempre fuiste una niña problemática»,
dijo con frialdad. Debimos asegurarnos de que estabas realmente muerta. Dispara si quieres, padre, respondió Elena, pero deberías saber que no estoy sola. Como respondiendo a sus palabras, la tierra comenzó a temblar ligeramente. Del pozo surgió un vapor extraño, una neblina que se extendió por el jardín, fría y húmeda, trayendo consigo un olor a tierra mojada y a algo más antiguo y profundo. Y entonces Manuel vio las otras figuras que emergían detrás de Elena, siluetas difusas, formas humanas que parecían hechas de la misma neblina que salía del pozo. No tenían rasgos definidos, pero sus posturas hablaban de sufrimiento, de una rabia contenida durante demasiado tiempo. Manuel comprendió. Eran las otras víctimas, los otros secretos que el pozo había guardado durante años, no como fantasmas o espectros sobrenaturales, sino como una manifestación del horror colectivo, una visualización del miedo y la culpa que inundaba aquel lugar. Rodrigo soltó la cuerda y echó a correr hacia la casa, pero tropezó y cayó al suelo. Don Sebastián disparó una vez, 2 veces, pero las balas parecían atravesar la niebla sin causar daño alguno. «Son solo trucos», gritó desesperado. «Ilusiones». Pero su voz ya no sonaba convincente. El miedo había tomado control de él. En ese momento, la puerta que daba al jardín se abrió de golpe. Doña Carmela apareció, con el cabello suelto y una expresión de determinación que Manuel nunca había visto en ella. «Se acabó, Sebastián», dijo con una voz sorprendentemente firme. «He llamado a la policía. El juez Morales viene en camino con los documentos que le envié hace 3 días». «¿Tú?» Don Sebastián parecía no dar crédito a lo que oía. «Tú me has traicionado. Traicionado como tú traicionaste todo lo que alguna vez significó algo para mí», respondió doña Carmela. «Nuestros hijos, nuestro honor, nuestra humanidad. Lo sacrificaste todo por dinero y poder, pero ya no más». Se escucharon voces y pasos que se acercaban desde la calle. La policía había llegado. La niebla comenzó a disiparse lentamente y con ella las siluetas que habían emergido del pozo. Solo quedó Elena, apoyada contra el brocal, agotada pero viva. Manuel corrió hacia ella y la ayudó a mantenerse en pie, mientras Federico se reunía con su madre. Don Sebastián, viendo que todo estaba perdido, hizo un último intento desesperado. Levantó su pistola y apuntó hacia doña Carmela. Pero antes de que pudiera disparar, Rodrigo, en un acto inesperado de redención, se abalanzó sobre su padre. Ambos cayeron al suelo, forcejeando por el arma. Se escuchó un disparo. Cuando la policía entró al jardín, encontraron a don Sebastián inmóvil en el suelo, con un disparo en el pecho. Rodrigo estaba arrodillado junto a él, con la pistola aún en la mano y lágrimas corriendo por su rostro. «Yo lo hice», confesó Rodrigo mientras los oficiales lo esposaban. «Yo lo maté, y también ayudé a matar a todos los demás. Están en el pozo, todos ellos, pero Elena sobrevivió. Ella puede contarlo todo». En los días siguientes, la historia de la familia Pineda y el macabro pozo conmocionó a toda Guadalajara. Los periódicos no hablaban de otra cosa. La policía drenó el pozo y encontró los restos de 6 personas, todas ellas desaparecidas en los últimos años tras enfrentarse de alguna manera a don Sebastián. Elena, tras recuperarse de su terrible experiencia, testificó contra su hermano Rodrigo, quien fue condenado a prisión por múltiples asesinatos. Doña Carmela vendió la casona y se mudó con Federico a una pequeña propiedad en las afueras de la ciudad, donde vivieron en relativo anonimato. En cuanto a Manuel, nuestro testigo, aquella noche marcó el inicio de una nueva vida. Gracias a la intervención de Elena, quien reconoció su valentía, pudo continuar sus estudios y eventualmente se convirtió en periodista, dedicando su carrera a exponer injusticias y a dar voz a quienes no la tenían. El pozo de la familia Pineda me enseñó que los secretos más oscuros siempre encuentran la manera de salir a la luz, escribiría años después en sus memorias. Que la verdad, como el agua, siempre encuentra grietas por donde filtrarse. Guadalajara,
presente. El barrio de Analco ha cambiado mucho desde aquellos días de principios del siglo XX. Nuevos edificios, calles pavimentadas, una vida moderna que poco tiene que ver con la Guadalajara porfiriana. Sin embargo, en una calle tranquila del barrio hay un terreno baldío cercado por altos muros. La vegetación ha crecido salvaje, ocultando los restos de lo que alguna vez fue la imponente casona de la familia Pineda. Las autoridades intentaron varias veces subastar la propiedad, pero nunca encontraron compradores. Los tapatíos conocen demasiado bien la historia. Juan Serrano, nieto de Manuel, hoy tiene 78 años. Heredó de su abuelo no solo el oficio de periodista, sino también la responsabilidad de mantener viva la memoria de lo que ocurrió en aquella casa. Mi abuelo nunca pudo olvidar lo que vivió junto al pozo, cuenta Juan, mientras caminamos por los alrededores del terreno. Hasta el día de su muerte, se despertaba algunas noches gritando, soñando con aquellas siluetas que emergieron de la niebla. Lo que pocos saben es que el pozo sigue allí, oculto entre la maleza. Aunque la casa fue demolida en los años 70, nadie se atrevió a tocar el pozo. Algunos trabajadores se negaron, alegando supersticiones. Otros simplemente desaparecieron del proyecto sin explicación. El último intento de construcción fue en 1998, explica Juan. Una empresa inmobiliaria compró el terreno para edificar apartamentos de lujo. Cuando las excavadoras descubrieron el pozo, ocurrieron incidentes. Accidentes inexplicables, averías en la maquinaria, incluso un derrumbe que casi mata a 2 obreros. El proyecto fue abandonado. Durante nuestra investigación, logramos acceder a los archivos históricos de Guadalajara. Allí encontramos documentos que no se habían hecho públicos antes. Informes policiales de la época, testimonios de vecinos, incluso fotografías del pozo durante el drenaje que se realizó para recuperar los cuerpos. En una de esas fotografías, tomada en 1901, se puede observar algo inquietante. Tallados en la piedra interior del pozo, casi invisibles bajo décadas de musgo y humedad, hay símbolos antiguos que, según los arqueólogos consultados, corresponden a rituales prehispánicos relacionados con Mictlán, el inframundo mexica. Este no era un pozo cualquiera, nos explica la doctora Ramírez, arqueóloga de la Universidad de Guadalajara. Por su ubicación y estos símbolos, creemos que fue un cenote ceremonial utilizado por los antiguos pobladores de la región. Los Pineda probablemente no sabían que estaban construyendo su casa sobre un lugar considerado sagrado y peligroso por las culturas originarias. Pero quizás lo más impactante de nuestra investigación fue la entrevista con María Pineda, la última descendiente viva de la familia, bisnieta de Federico. Mi familia carga con una maldición, nos dice María, una anciana de 85 años que vive recluida en una pequeña casa en Zapopan. No es algo sobrenatural, no se trata de fantasmas ni espíritus, es el peso de los secretos, de la culpa, de las vidas destruidas. Cada generación desde entonces ha intentado expiar los pecados de Sebastián y Rodrigo Pineda. María nos muestra el diario original de Elena, el mismo que Manuel y Federico encontraron aquella noche tormentosa. Sus páginas amarillentas cuentan una historia de corrupción y crueldad, pero también de valentía y redención. Elena sobrevivió, continúa María. Se casó años después y tuvo 3 hijos. Dedicó el resto de su vida a obras sociales, construyendo escuelas y hospitales con la fortuna familiar que heredó tras la muerte de su madre. Pero nunca volvió a acercarse al pozo. Decía que había algo allí, algo antiguo que no debía ser perturbado. Al final de nuestra investigación, pudimos verificar qué pasó con cada uno de los protagonistas de esta historia. Rodrigo Pineda murió en prisión en 1915 durante una revuelta relacionada con la Revolución Mexicana. Doña Carmela vivió hasta 1932, siempre al cuidado de Federico, quien, a pesar de su salud frágil, logró convertirse en un reconocido escritor bajo un seudónimo. Elena Pineda falleció en 1962,
respetada y querida por la comunidad, aunque siempre cargando las cicatrices físicas y emocionales de su terrible experiencia. Manuel Serrano, nuestro testigo principal, vivió hasta los 97 años. Poco antes de morir en 1985, grabó su testimonio completo, el mismo que hemos utilizado como base para esta historia. En cuanto al pozo, sigue ahí, silencioso y paciente, guardando quizás secretos que nunca llegaremos a conocer. Visitamos el terreno una última vez, acompañados por Juan Serrano. Con permisos especiales y equipo adecuado, nos abrimos paso entre la vegetación hasta llegar al centro del jardín, donde el pozo permanece intacto a pesar del paso del tiempo. Mi abuelo me hizo prometer que nunca me asomaría al interior, dice Juan, pero ustedes son periodistas, como él lo fue. La búsqueda de la verdad está en su ADN. Con cámaras y luces potentes, nos asomamos al brocal. El pozo es profundo, mucho más de lo que esperábamos. Nuestras luces apenas iluminan sus paredes húmedas, cubiertas de musgo y con aquellos símbolos ancestrales parcialmente visibles. El agua en el fondo es oscura y quieta, como un espejo negro que refleja nuestros rostros curiosos. Y entonces ocurre, por un instante casi imperceptible, creemos ver algo más en ese reflejo. No son solo nuestras caras, sino otras difusas y pálidas que parecen observarnos desde el otro lado de esa superficie líquida. La cámara se apaga inexplicablemente en ese preciso momento. Cuando logramos encenderla de nuevo, el reflejo ha vuelto a la normalidad. ¿Fue un truco de la luz? ¿Un efecto óptico causado por el movimiento del agua? ¿O acaso, como decía Elena Pineda, hay algo antiguo en el pozo, algo que no debería ser perturbado? Lo único cierto es que la casa de la familia Pineda y su macabro pozo han quedado grabados en la memoria colectiva de Guadalajara como un recordatorio de que los secretos, por muy profundos que se entierren, siempre encuentran la manera de salir a la superficie. Y si alguna vez pasas por el barrio de Analco y ves un terreno abandonado con altos muros cubiertos de enredaderas, sigue tu camino sin detenerte, porque algunas historias, como la del pozo de la familia Pineda, es mejor dejarlas en paz. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte sinceramente por acompañarnos en esta macabra historia de Guadalajara. Como has visto, hemos investigado a fondo, consultado archivos históricos y entrevistado a los últimos testigos relacionados con los sucesos del pozo de la familia Pineda. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like a este video y compartirlo con amigos que disfruten de relatos históricos con un toque de misterio. Cada like y cada compartido nos ayuda a que estas historias olvidadas lleguen a más personas. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal La Macabra Historia. Cada semana traemos nuevos relatos basados en hechos reales, investigados a fondo y presentados con el respeto que merecen las personas involucradas. ¿Conoces alguna historia similar de tu ciudad o región? Déjala en los comentarios. Quizás sea la próxima que investiguemos a fondo. Nos vemos en el próximo episodio de La Macabra Historia, donde seguiremos desenterrando los secretos que el tiempo ha intentado borrar. Recuerda, la historia más escalofriante no es la que se inventa, sino la que realmente ocurrió. Hasta la próxima.